Esta pintura es un famoso retrato titulado La Dama del Velo, The Lady with the Veil, creado por el artista sueco Alexander Roslin en 1768. La mujer retratada es la esposa del artista, Marie Susan Giroux, quien también era una pintora talentosa. La obra es conocida por el uso magistral del color y la textura, especialmente el contraste entre el velo de seda negro y el vestido de seda rosa pálido. La pintura se exhibió por primera vez en París en 1769 y ahora es una de las piezas más icónicas del National Museum de Estocolmo. Durante el siglo XVIII, el teatro y los disfraces eran pasatiempos comunes entre la clase alta, lo que pudo inspirar la pose y el atuendo de la obra. La Dama del Velo, la esposa del artista Susan Roslin, Damen Metzloyan. Konstnärens Maka Susan Roslin. Se trata de un óleo sobre lienzo realizado en 1768 por el artista sueco Alexander Roslin, 1718, Malmö 1793, París, con unas medidas de 65 por 54 centímetros. Se encuentra en el Museo Nacional, National Museum, de Estocolmo. Alexander Roslin era el único hijo varón del conjunto de descendientes que tuvieron el médico del almirantazgo Hans Roslin, 1684 a 1737, y su esposa Katarina, de soltera Wertmüller. Tras la derrota sueca en la Gran Guerra del Norte, Stora Nordiska Kriget, el país nórdico perdería su posición como principal potencia en el mar Báltico frente a Rusia. Debido a ello, Hans Roslin perdería su trabajo, teniendo que mantenerse como médico de la ciudad de Kristianstad antes de ser trasladado a Karlskrona. En 1737, cuando el joven Alexander contaba con 19 años, su padre fallecería, por lo que tuvo que buscar un trabajo para mantener a la familia. Comenzaría su formación como constructor naval y dibujante de barcos, siendo discípulo del comandante y artista del almirantazgo Lars Ehrenbill, 1697 a 1747. Este notó el talento de su joven aprendiz y le aconsejó que continuara sus estudios artísticos en Estocolmo. En la capital sueca se convertiría en alumno del pintor de la corte Georg Engelhard Schroeder, 1684 a 1750, durante 5 años. En 1741 Roslin, animado por su antiguo maestro, decidió mudarse a Gotemburgo, donde permanecería hasta 1745, recibiendo sus primeros encargos de las familias más poderosas de la región de Escania. Gracias al conde Niels Julius Lundhaupt, 1708 a 1776, entraría en contacto con el marqués alemán Friedrich de Brandenburg-Kulmbach, 1703 a 1762, que le invitaría a su corte en Bayreuth, donde estaría entre 1745 y 1747. Ese mismo año, prometiendo su regreso a Bayreuth, viajaría hacia Italia para poder estudiar a los grandes maestros, deteniéndose en Venecia, Ferrara y Bolonia antes de llegar a Florencia en 1748. Al año siguiente continuaría por vía marítima hasta Nápoles, recibiendo varios encargos de la aristocracia local. Varios meses más tarde, por mediación del embajador francés, se trasladaría a Parma para realizar varios encargos en la corte, deteniéndose previamente en Roma, donde conocería el arte francés del momento gracias a la academia existente en el país trasalpino.
En la corte de Parma permanecería apenas un año antes de viajar a París, donde se establecería definitivamente gracias a la carta de recomendación emitida por parte de la duquesa de Parma, que era una de las hijas de Luis XV de Francia. En el país galo, Roslin se convertiría en miembro de la Real Academia de Pintura y Escultura en 1753. 6 años más tarde contraería matrimonio con la también pintora Marie-Susan Giroust, especializada en obras al pastel y también miembro de la Academia. La figura de Alexander Roslin adquiriría una gran reputación a partir de 1765 tras alzarse tras la victoria a la hora de realizar un retrato de la familia La Rochefoucauld, venciendo a su principal competidor, Jean-Baptiste Greuze. A partir de dicha fecha, retrataría no solo a la familia real francesa, sino también a otros gobernantes extranjeros, entre los que se encuentra el monarca sueco Gustavo III. En la capital francesa, Roslin solía estar rodeado de suecos que visitaban París, llegando incluso a aconsejar y a apoyar a algunos artistas que deseaban estudiar o establecerse en Francia. En 1767 fue nombrado miembro de la Academia Francesa y al año siguiente realizaría la obra de esta entrada. La retratada es su propia esposa Marie-Susan Giroust, a la que presenta de medio cuerpo casi de perfil, con el rostro girado hacia el espectador sobre un fondo neutro. Se encuentra vestida para acudir a un baile de disfraces con un vestido rojizo decorado con flores azuladas en su codo que dan paso a una rica puntilla blanca, que también decora parte del escote. El brazo se complementa con un guante carmesí aterciopelado que deja al descubierto sus finos dedos mientras sostiene un lujoso abanico cerrado que apoya en su mejilla derecha. La indumentaria, de estilo boloñés de la época, se completa con un velo negro de seda que cubre todo su lado izquierdo y parte del hombro derecho, dejando entrever parte del cabello ondulado y recogido a la moda parisina. El rostro se encuentra parcialmente oculto por la tela oscura, mostrando unos ojos marrones brillantes, unas mejillas sonrosadas y una sonrisa buscando la complicidad y la seducción con el espectador. El foco lumínico principal parte de la izquierda de la composición bañando el rostro y parte del escote, mientras matiza algunas partes del cuerpo a través de las sombras. En cuanto a los colores empleados por el artista, destaca el contraste entre el negro del velo y las puntillas níveas, junto a los matices rojizos y azulados presentes tanto en el vestido y los guantes como en la decoración del abanico. Esta obra fue mostrada por primera vez al público en París en 1769 junto a otros lienzos del artista, tras ser adquirida por el Museo Nacional de Estocolmo en 1945. Se ha convertido en una de las piezas más icónicas de la institución. En 1771, Alexander Roslin recibiría una pensión y vivienda gratis en el Palacio del Louvre. Su esposa fallecería al año siguiente de cáncer de mama a la edad de 38 años. Es en este momento cuando el artista decidiría regresar brevemente a Suecia, convirtiéndose en uno de los primeros en recibir el galardón de la Orden de Vasa por Gustav III. Durante su estancia en su país natal, realizaría varios cuadros de la familia real, y sería nombrado integrante de la Real Academia de Pintores y Escultores, pero con el estatus de miembro honorario extranjero. Tras regresar a París, viajaría brevemente con destino San Petersburgo, donde la emperatriz Catalina II, después de que el artista realizara varios cuadros,
Intentaría ponerlo a su servicio, pero Alexander Roslin declinó su oferta y regresaría a Francia, donde fallecería. La importancia de Alexander Roslin en la pintura sueca es tal, que varias de sus obras han sido reproducidas como sellos conmemorativos, además de tener algunas calles con su nombre en Södra Ängby, Estocolmo o Malmö.